Hong Kong es una región administrativa especial de China situada en la costa sur con unos 7,5 millones de habitantes. Fue colonia británica desde el siglo XIX hasta 1997, cuando pasó a China bajo el principio de un país, dos sistemas. Hoy es uno de los principales centros financieros y comerciales del mundo, con alto ingreso, mucho rascacielos y uno de los mercados inmobiliarios más caros. También destaca por su alto nivel de desarrollo, gran esperanza de vida y uso masivo del transporte público. ¿Os apetece conocer más sobre esta pequeñísima región de Asia? Como siempre os digo, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de cultura, música, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre, os recomiendo seguirme en @estudios5.25, donde me gusta leer vuestros comentarios y opiniones. Hoy, obviamente, vamos a escuchar música de artistas de Hong Kong, así que vamos a empezar con un grupo que se llama More Reverb y la canción se llama One a Man. Espero que os guste.
Los primeros vestigios humanos en lo que hoy conocemos como Hong Kong datan, según estudios, de entre 35.000 y 39.000 años, durante el Paleolítico. Esta conclusión se basa en hallazgos arqueológicos realizados en 2003 en Won Tai Tung, en la península de Sai Kung, donde se encontraron herramientas de piedra tallada datada mediante luminiscencia óptica. Durante el Neolítico Medio, hace unos 6.000 años, la región ya estaba ampliamente habitada. Desde esta época hasta la Edad de Bronce, los pobladores semicosteros incluían probablemente a austronesios primero y posteriormente al pueblo Yue. Evidencia arqueológica en Sha Ha, Sai Kung, sugieren que el cultivo del arroz se introdujo desde el Neolítico tardío. En la Edad de Bronce, la región se caracterizaba por la cerámica tosca y dura, la joyería de cuarzo y piedra y pequeños utensilios de bronce. En el año 2016 a.C., la dinastía Qin incorporó Hong Kong a China tras conquistar al pueblo indígena Bai Yue. Tras el colapso de Qin, la región quedó bajo el reino de Nanyue y más tarde fue reconquistada por la dinastía Han. Durante la invasión mongola del siglo VIII, la corte Song del Sur se estableció brevemente en el área que hoy es Qianlong, antes de ser derrotada por la dinastía Yuan en 1279. Al final de esta dinastía, 7 grandes familias habían adquirido la mayor parte de las tierras y durante la dinastía Ming, colonos de provincias cercanas emigraron a Qianlong. El primer europeo conocido en la región fue el explorador portugués Jorge Álvares, quien llegó en 1513. Los portugueses establecieron un puesto comercial llamado Tamao y mantuvieron comercio con el sur de China, aunque fueron expulsados tras enfrentamientos militares en la década de 1520. Posteriormente, las relaciones comerciales se restablecieron y Portugal obtuvo un contrato de arrendamiento permanente de Macao en 1887, del que, si recordáis, hemos hecho ya un programa y podéis escucharlo para entender un poco más sobre esto. Durante la dinastía Qin, el comercio marítimo fue prohibido bajo las políticas de Haijin y entre 1661 y 1683 la población de gran parte del territorio fue desalojada durante la Gran Limpieza, convirtiéndolo en un páramo. El emperador Kangxi levantó la prohibición en 1684, permitiendo nuevamente la entrada de extranjeros. En 1757 se estableció el sistema de Cantón para regular el comercio con mayor rigor, restringiendo la entrada de barcos no rusos. Aunque Europa demandaba productos chinos como té, seda y porcelana, el interés chino por productos europeos era mínimo, lo que generó un desequilibrio comercial que los británicos intentaron compensar vendiendo opio indio. En 1839, el emperador Dao Guang ordenó al comisionado Lin Zexu erradicar el comercio del opio, destruyendo reservas y bloqueando el comercio exterior, lo que provocó la Primera Guerra del Opio. Como consecuencia, la isla de Hong Kong fue cedida temporalmente a Gran Bretaña en la Convención de Chuenpi en 1841 y formalmente mediante el Tratado de Nankín en 1842. La infraestructura administrativa se construyó rápidamente, aunque al principio la piratería, las enfermedades y las políticas hostiles de Qin dificultaron atraer el comercio. Durante la década de 1850, la rebelión Taiping provocó la llegada de refugiados chinos, incluidos comerciales adinerados, lo que fortaleció la colonia. Las tensiones comerciales llevaron a la Segunda Guerra del Opio, tras la cual Hong Kong recibió la península de Qianlong y la isla de los Canteros, consolidándose como un importante centro comercial. La expansión continuó en 1898 con el arrendamiento de 99 años de los nuevos territorios. La Universidad de Hong Kong se fundó en 1911 como la primera institución de educación superior del territorio y en 1924 comenzó a operar el aeropuerto de Kai Tak. La colonia evitó una recesión prolongada tras la huelga del Cantón Hong Kong en 1925 y 1926. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el gobernador Geoffrey Northcote declaró Hong Kong zona neutral, aunque en 1941 el ejército imperial japonés ocupó la ciudad hasta 1945, cuando los británicos retomaron el control.
Tras la guerra, la población creció rápidamente gracias a inmigrantes chinos cualificados y refugiados que huían del régimen comunista en China continental. En la década de 1950, Hong Kong se convirtió en la primera de las economías de los 4 tigres asiáticos en industrializarse. El gobierno colonial implementó reformas de vivienda, transporte público y lucha contra la corrupción. Entre las décadas de 1950 y 1980 se produjeron protestas y disturbios, incluyendo los de 1967, con enfrentamientos violentos entre manifestantes pro-China y la Policía Real de Hong Kong. Con el tiempo, la economía manufacturera fue cediendo espacio a los servicios, consolidándose a principios de la década de 1990 como un centro financiero mundial y un nodo estratégico del comercio marítimo.
que se acercaba el final del arrendamiento de los nuevos territorios, la colonia enfrentaba un futuro incierto. En 1979, el gobernador Murray McLehose planteó la cuestión del estatus de Hong Kong a Deng Xiaoping. Las negociaciones con China llevaron a la Declaración Conjunta Sino-Británica en 1984, en la que el Reino Unido acordó entregar la colonia en 1997, mientras que China garantizaba los sistemas económicos y políticos de Hong Kong durante los siguientes 50 años. La proximidad de la entrega provocó una oleada masiva de emigración, ya que muchos residentes temían la pérdida de derechos civiles, del Estado de Derecho y de calidad de vida. Entre 1987 y 1996, más de 500.000 de personas abandonaron el territorio. En 1995, el Consejo Legislativo se convirtió por primera vez en la legislatura totalmente elegida, ampliando sus funciones y estructura en los últimos años del dominio británico. La transferencia formal de Hong Kong a China tuvo lugar a medianoche el 1 de julio de 1997, tras 156 años de gobierno británico. Tras la entrega, la ciudad enfrentó varias crisis económicas y de salud. Durante la crisis financiera asiática de 1997, el gobierno utilizó reservas de divisas para mantener la paridad del dólar de Hong Kong. La recuperación se vio dificultada por un brote de gripe aviar y un exceso de vivienda. En 2003, la epidemia del SARS provocó la recesión económica más grave del territorio. La política posterior a la entrega se centró en el desarrollo democrático y en la implementación del principio de un país, dos sistemas. Tras revertir las últimas reformas democráticas del Consejo Legislativo, el gobierno regional intentó sin éxito promulgar legislación de seguridad nacional bajo el artículo 23 de la Ley Básica. La decisión del gobierno central de preseleccionar candidatos antes de permitir elecciones del jefe ejecutivo desencadenó en 2014 las propuestas conocidas como la Revolución de los Paraguas. Las tensiones continuaron con disputas sobre el registro electoral, la inhabilitación de legisladores electos tras las elecciones de 2016 y la aplicación de la ley nacional en la estación de tren de West Kowloon Long, generando más preocupaciones sobre la autonomía de la región. En junio de 2019 estallaron las mayores protestas de la historia en Hong Kong, en respuesta a un proyecto de ley que permitía extradiciones a China continental, movilizando a más de 3 millones de residentes. Para contener las protestas, el gobierno regional aprobó en junio de 2020 la ordenanza del himno nacional, que penalizaba los insultos al himno nacional de China, mientras que el gobierno central promulgó la Ley de Seguridad Nacional. En marzo de 2021 se introdujeron reformas electorales que reducían los escaños elegidos directamente con el Consejo Legislativo y requerían la aprobación de todos los candidatos por un comité designado por Beijing. En mayo de 2023 se aplicaron medidas similares en los consejos de distrito, incluyendo un comité de revisión de candidatos. En cuanto a su conectividad internacional, en 2024 Hong Kong fue clasificada como ciudad Alpha Plus por la Red de Investigación sobre Globalización y Ciudades del Mundo, situándola entre las 8 ciudades más importantes a nivel global.
región administrativa especial de China con poderes ejecutivos, legislativos y judiciales transferidos del gobierno central. La Declaración Conjunta Sino-Británica garantizó la continuidad económica y administrativa tras la transferencia de soberanía, lo que dio lugar a un sistema de gobierno encabezado por el Ejecutivo, heredado en gran medida de la época colonial británica. Bajo el principio de un país, dos sistemas, la ley fundamental de Hong Kong funciona como su constitución regional. El gobierno de la región se organiza en tres poderes. El Ejecutivo, que lo opera bajo un sistema presidencial en el que el jefe ejecutivo es responsable de hacer cumplir la ley regional. Puede solicitar revisiones legislativas y nombra a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los principales funcionarios. Junto al Consejo Ejecutivo, el jefe ejecutivo puede proponer leyes, emitir legislación secundaria y disolver la legislatura. En situaciones de emergencia o peligro público, tiene autoridad para promulgar cualquier reglamento necesario para restablecer el orden. El Consejo Legislativo Unicameral promulga leyes, aprueba presupuesto y puede destituir al jefe ejecutivo en funciones. Está compuesto por 90 miembros con mandatos de 4 años. 20 elegidos directamente por circunscripciones, ya estamos con las palabras, circunscripciones geográficas, 30 por circunscripciones funcionales que representan sectores económicos o intereses especiales y 40 más elegidos por un comité designado por el gobierno central chino. Antes de 2021, el Consejo incluía representantes pro-democracia y localistas, pero tras reformas electorales, desde 2025, todos los miembros pertenecen al bando pro-Pekín. El Partido Comunista Chino no participa oficialmente en las elecciones locales, aunque Hong Kong también está representado en la Asamblea Popular Nacional con 36 diputados elegidos mediante un colegio electoral y 203 delegados de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Por último, está el Poder Judicial. El Tribunal de Apelación Final y los tribunales los tribunales inferiores interpretan las leyes y pueden anular aquellas que contradigan la ley fundamental. El jefe ejecutivo nombra a los jueces siguiendo la recomendación de una comisión especializada. Aunque el sistema judicial de Hong Kong se basa en un derecho consuetudinario heredado de la época colonial británica y puede remitirse a precedentes extranjeros, la ley fundamental y los actos del gobierno central prevalecen sobre las decisiones judiciales locales. En casos de emergencia, declarados por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, el Consejo de Estado puede aplicar la ley nacional directamente en Hong Kong. Hong Kong mantiene autonomía en inmigración y tributación. Sus pasaportes difieren de los de China continental y los de Macao, y todos los viajeros deben pasar controles fronterizos. Las finanzas públicas se gestionan de forma independiente y los impuestos recaudados en Hong Kong no se transfieren al gobierno central. La defensa del territorio recae en la guarnición del Ejército Popular de Liberación, compuesto por personal no local. Los residentes de Hong Kong no están obligados al servicio militar, como si pasa en China continental. En política exterior, aunque los asuntos diplomáticos son gestionados por el gobierno central, Hong Kong puede mantener relaciones económicas y culturales independientes, participar en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y operar oficinas comerciales en otros países. La imposición de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 provocó la suspensión de tratados bilaterales de extradición con varios países y el fin del Tratado Económico Preferencial de Estados Unidos. En 2024, el Consejo Legislativo aprobó la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, que amplía los poderes para enjuiciar delitos como traición e insurrección, reformando la influencia del gobierno central sobre la región y limitando la autonomía prometida en la Declaración Conjunta Sino-Británica. Administrativamente, Hong Kong se divide en 3 áreas: la isla de Hong Kong, Kowloon y los nuevos territorios, subdivididos en 18 distritos. Cada distrito cuenta con un consejo distrital que asesora al gobierno sobre servicios públicos, programas comunitarios, cultura y medio ambiente.
En 2024 había 470 escaños en los consejos distritales, de los cuales 88 eran elegidos directamente. En 2023 se aprobaron reformas que redujeron el número de escaños elegidos directamente y establecieron un comité de revisión de elegibilidad para evaluar a los candidatos antes de las elecciones. Hong Kong funciona bajo un régimen híbrido que no representa plenamente a toda la población. Los miembros del Consejo Legislativo, elegidos por circunscripciones funcionales, formadas por grupos profesionales y de intereses especiales, rinden cuenta ante estos electorados reducidos en lugar de hacerlo ante el público en general. Este sistema ha asegurado una mayoría pro-Pekín en la legislatura desde la transferencia de soberanía. De manera similar, el jefe del Ejecutivo es seleccionado por políticos del establishment y miembros corporativos del comité electoral, en lugar de ser elegido directamente por los ciudadanos. Aunque los artículos 45 y 68 de la Ley Fundamental establecen el sufragio universal como objetivo final para la elección del jefe de Ejecutivo y de todos los miembros del Consejo Legislativo, en la práctica, la legislatura
Solo se elige parcialmente de forma directa y el Ejecutivo sigue siendo nominado por un órgano no representativo. Varias peticiones ciudadanas para introducir elecciones directas han sido presentadas, pero, como podéis imaginar, todavía no se han implementado. Las minorías étnicas, salvo las de ascendencia europea, tienen una representación marginal en el gobierno y enfrentan discriminación en vivienda, educación y empleo. Muchas vacantes en la administración pública requieren competencias lingüísticas que estas minorías no cumplen, y los recursos educativos en idiomas siguen siendo insuficientes. Las trabajadoras domésticas extranjeras, principalmente mujeres de Filipinas e Indonesia, tienen escasa protección legal. Aunque viven y trabajan en Hong Kong, no son consideradas residentes ordinarias y carecen de derechos de residencia. La trata sexual también es un problema, afectando a mujeres locales, chinas continentales y extranjeras en burdeles, hogares y negocios de la ciudad. La declaración conjunta garantiza la ley fundamental de Hong Kong durante 50 años tras la transferencia de soberanía, pero no establece cómo se gobernará el territorio después de 2047, que es cuando se cumple. Esto ha generado debate político y especulación sobre si Hong Kong se integrará completamente al sistema político y judicial chino o continuará administrándose de manera separada. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que se unirá al sistema chino. En respuesta a las protestas masivas de 2019 y 2020, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó la controvertida Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras. La ley establece además la Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno Central en Hong Kong, bajo la autoridad del Gobierno Central y fuera de la jurisdicción de la RAEHK. Algunos actos previamente protegidos como libertad de expresión ahora se consideran delito. El Reino Unido considera que esta ley viola gravemente la declaración conjunta. En octubre de 2020, la policía de Hong Kong arrestó a 7 políticos prodemocráticos por incidentes en el Consejo Legislativo, mientras que ningún legislador pro-Pekín ha sido detenido. Las conmemoraciones anuales de las de las protestas de 2019 y de la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989 también fueron canceladas por temor a infringir la ley. En marzo de 2021, el gobierno central modificó unilateralmente el sistema electoral, creando el Comité de Revisión de la elegibilidad de candidatos para evaluar a los políticos según su patriotismo, lo que prácticamente eliminó la representación prodemocrática. En febrero de 2024, Xia Baolong, que era el jefe de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, declaró que el principio de un país, dos sistemas se mantendría de forma permanente. Vamos a hablar ahora un poco de la terminología del nombre. Pasamos ya de tanto tema político. El nombre del territorio, romanizado por primera vez como Hong Kong en 1780, originalmente se refería a una pequeña ensenada situada en la isla de Aberdeen Island y la costa sur de la isla de Hong Kong Island. Aberdeen fue uno de los primeros puntos de contacto entre marineros británicos y pescadores locales. Aunque el origen exacto del nombre romanizado es desconocido, generalmente se cree que es una representación fonética temprana de la expresión cantonesa Heung Kong, que me perdonen los cantoneses por favor, que significa puerto fragante o puerto de incienso. El término fragante, en este caso, podría referirse al sabor dulce del agua dulce que entra en el puerto desde el río Perla, o al olor procedente de las fábricas de incienso que se encontraban a lo largo de la costa del norte de Kowloon. El incienso se almacenaba cerca del puerto de Aberdeen para su exportación antes de que se desarrollara el Victoria Harbour. John Francis Davis, el segundo gobernador colonial, propuso un origen alternativo. Según él, el nombre deriva de Hong Kong, que me perdonen todos los hongkoneses, que significa torrente rojo, en referencia al color del suelo por el que corría una cascada en la isla. El nombre simplificado Hong Kong ya se utilizaba con frecuencia hacia 1810 y también era común escribirlo como una sola palabra.
hasta que en 1926 el gobierno adoptó oficialmente la forma de 2 palabras. Algunas empresas fundadas durante esta época todavía conservan de hecho el nombre con las 2 palabras juntas. Hong Kong es uno de los principales centros financieros y puertos comerciales del mundo, con una economía de mercado centrada en los servicios, baja tributación y mínima intervención gubernamental. Su PIB nominal alcanza aproximadamente 428.000 millones de dólares estadounidenses y ocupa el cuarto lugar en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. La Bolsa de Valores de Hong Kong es la quinta más grande del mundo y la ciudad se reconoce como un centro global de innovación y finanzas, además de ser conocida en los años 90 como el puerto de silicio. El comercio es fundamental para su economía. Hong Kong figura entre los primeros 10 exportadores e importadores del mundo,
con una gran parte de su carga en transbordo y productos procedentes de China continental. Su estratégica ubicación ha permitido desarrollar un puerto y un aeropuerto de carga de clase mundial, así como una infraestructura logística avanzada. La ciudad importa la mayor parte de su alimento y materias primas, ya que cuenta con escasas tierras cultivables. Históricamente, Hong Kong fue un gran centro manufacturero, pero hoy el sector servicios domina la economía, generando más del 90% de la población, de la producción. La integración con China continental ha crecido desde 1978, facilitando el comercio y la inversión, y muchas empresas chinas han ampliado su presencia en la ciudad. A pesar de la creciente competencia de otros puertos chinos, Hong Kong mantiene su atractivo para corporaciones internacionales, siendo puerta de entrada a China y uno de los principales centros de comercio del renminbi en el extranjero. Su dólar local es la octava moneda más negociada del mundo y el mercado inmobiliario es uno de los más caros debido a la alta densidad poblacional. El turismo también desempeña un papel clave en la economía, representando alrededor del 5% del PIB. Entre sus atractivos destacan el Pico Victoria, el puerto, el Gran Buda, el Star Ferry, la Avenida de la Estrella y el Geoparque de Sai Kung, combinando naturaleza, cultura e historia en un destino único. ¿Os han dado ganas de visitar a este pequeño centro de importancia mundial? Nosotros cuando fuimos a China lo teníamos pendiente, pero al final, por falta de tiempo, básicamente, no pudimos ir. Pero bueno, con esto yo me despido por hoy, espero que os haya gustado el programa y también espero que os guste la siguiente canción del grupo, The Sally's Club, se llama, con la canción I Know You Will Go. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio. Que tengáis muy buena noche. ¡Chao! Again, it's time to say goodbye. At this moment, I don't want to lie. No, I don't know how you got into my life. Like a star in the night, shines so bright. When I kiss you, I just want to cry. So
No, so far I let you go.